Capítulo 23, por favor, vamos a leer del 23 al 28. Esta parte intermedia de la condena de Jesús a los líderes religiosos. Vamos a leer del verso 23 al verso 28. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la mente, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ya vimos la primera parte del verso 3 al verso 22, 3 juicios de Jesús en contra de estos falsos líderes religiosos, y Jesús inicia a partir del inicio del capítulo un discurso de censura en contra de los líderes religiosos, en contra de su falsa enseñanza, en contra de su falsa vida religiosa. Y en estos versículos vamos a encontrar 2 juicios de Cristo en contra de la hipocresía y en contra de la iniquidad que debemos evitar. 2 juicios de Cristo, un juicio contra la hipocresía, porque ellos menosprecian lo importante y toman lo que no es tan importante. Y un juicio contra la iniquidad, porque menosprecian la limpieza interior en búsqueda de tener una limpieza exterior inútil o vana. El mensaje de Cristo es un mensaje de juicio, un mensaje de juicio en contra de los líderes. Estos líderes en realidad no buscan una manera de agradar a Dios. Su interés verdadero está en lo que ellos pueden recibir. A veces buscan el aplauso, a veces buscaban que la gente los reconociera, ya lo mencionó Alfredo. A veces buscaban que la gente los viera y les dijera rabí, como vienen los versículos al principio del capítulo. Ellos buscaban poder y prestigio para ellos y no la obediencia a Dios que Él demandaba. Parecería que esta denuncia de Jesús es dura, es agresiva. Parecería que los insulta delante de la gente que los escucha, en frente de la gente que son sus propios alumnos. Pero Jesús hace un último esfuerzo por despertar la conciencia de estos líderes religiosos en cuanto a su condición abominable delante de Dios. Él quiere despertarlos, Él quiere llamarles la atención para que reconozcan su error. Y bueno, ya vimos los primeros 3 ahí, no voy a regresar a ellos. Vamos al verso 23, vamos a ver el cuarto ay, que dice: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Como ya vimos, es totalmente diferente a la bienaventuranza. En este contexto, probablemente el término encierra una expresión de dolor y de misericordia para los fariseos. Vosotros, dice, escribas y fariseos. Ellos ya se habían pronunciado como enemigos públicos de Cristo, ya habían intentado hacerlo caer, capítulos anteriores, ya habían pensado incluso en llegar a matarlo, y es a ellos a los que Jesús les va a hablar. La palabra hipócrita equivale a ser un actor, en el sentido de uno que finge o aparenta lo que no es o lo que no siente. Y Jesús los condena por ser hipócritas, por tener una doble cara. Estos fariseos hipócritas hacen aquello para que sean observados por otros, pero por dentro es totalmente lo contrario. Tienen una actitud totalmente distinta, totalmente diferente. No es suficiente que ellos enseñaran bien, porque Jesús no los condena por su enseñanza, sino les dice que tienen que vivir de acuerdo a lo que enseñan. Lo dice ahí el versículo número 3. Así que todo lo que os digan, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ellos son hipócritas. ¿En qué son hipócritas? En que menosprecian lo importante de la ley. Sigue Jesús diciendo: porque diezmáis la mente, el eneldo y el comino. La ley exigía el diezmo de todos
los productos del campo. Pero estos 3 productos no eran del campo. Prácticamente se cultivaban de forma personal en las casas. Dice un comentarista que ponían pequeñas macetitas en las ventanas y ahí cultivaban estas 3 especies. Estas 3 especies servían para condimentar los alimentos y también servían en otros casos para medicina, como medicina. ¿Prohibió Jesús el diezmo? No les está diciendo no diezmen, ni siquiera les critica que diezmen estas plantas. Lo que les critica es que hacen esto y desprecian lo más importante de la ley. La menta es una planta que crece en Palestina, era uno de los ingredientes de las hierbas amargas del banquete pascual. El eneldo, nosotros lo conocemos como anís, se utiliza mucho en la medicina y para sazonar. Y el comino es una planta que se usa principalmente como condimento o como medicina. Yo le pregunté a mi esposa cómo son esas plantas, porque la verdad el anís a mí me suena una bebida, ¿no? Pero son pequeñas plantas que crecen en macetas pequeñas, no son ni siquiera grandes arbustos, y en realidad intenta diezmar una planta de menta, pues era sacarle hojitas, ¿no? Porque no da muchas hojitas la plantita de menta. Entonces ellos exageraban en el diezmo de estas pequeñas cosas y menospreciaban aquello que era importante. El diezmarlas no era nada más que un abuso de lo que la ley enseñaba. Jesús les señala que habían dejado lo más importante de la ley, que era, dice, y dejar lo más importante, que es la justicia, la misericordia y la fe. Esto, hay un pasaje que prácticamente es lo que está diciendo el profeta Miqueas 6:8. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. 3 cosas que eran importantes: la justicia, la misericordia y la fe. ¿Qué es la justicia? Bueno, es la acción de juzgar correctamente. Es el respeto que debe de otorgarse a todo hombre y el tratamiento correcto al prójimo de forma justa. La misericordia es un atributo de Dios que tenemos que mostrar como cristianos. Ya Jesús lo dijo ahí en Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y la fe en este contexto se debe entender como fidelidad a Dios. No solo se refiere a la fe en Dios, sino a la expresión de la fe en la vida diaria. La fidelidad a Dios en todo momento. Todos estos elementos tienen que ver con el trato a los semejantes. El trato misericordioso a los semejantes ocupa una posición privilegiada en la escala de Dios. Recuerda la parábola del buen samaritano ahí en Lucas 10. Es importante, claro que sí son importantes el diezmo de estas pequeñas plantas, porque estaban haciéndolo de forma tal vez rigurosa, pero habían despreciado, habían hecho a un lado lo importante de la ley, lo importante. Jesús termina el versículo 23 diciendo: esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Era bueno hacerlo el diezmo de esa forma tal vez tan estricta, pero lo que no era correcto era dejar de hacer lo que era más importante, lo que era de peso de la ley. En este caso, la justicia, la misericordia y la fe. Dice el verso 24: guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Esta es una hipérbole. Él les está diciendo, hacen lo correcto, pero se olvidan de lo importante. Se olvidan de lo más importante. No les llama guías ciegos, no porque su ceguera fuera física, sino porque estaban ciegos espiritualmente. Ciegos espirituales. Ellos no veían la realidad de sus almas y ellos se engañaban pensando que sus actitudes y su religión falsa agradaban a Dios. Agradaban a Dios. Ellos pensaban que estaban bien, ellos pensaban que no estaban haciendo mal, pero Jesús les hace ver qué era lo que estaban haciendo. Dice: ustedes cuelan el vino para no tragar el mosquito, pero se atragantan con el camello. Los 2 animales, el más pequeño y el más grande, que la ley llama como impuros o inmundos, ahí en Levítico 11. Ellos evitaban o buscaban no tragarse el animal más pequeño, pero tragaban el animal más grande que la ley hablaba. Esta es una caricatura de una persona que ha perdido todo el sentido de proporción.
Por buscar atender lo más pequeño, descuidaban lo más importante de la ley. Y nosotros debemos de tener mucho cuidado de no parecernos a los fariseos. Esta también es una advertencia para nosotros. Esta también es una advertencia. Pues ellos ponen su atención en el cumplimiento de pequeños detalles de la ley, que no es malo, pero hay cosas que para Dios son más importantes que esos pequeños detalles de la ley. Existe el peligro de que tengamos demasiado celo por algunas cosas, tal vez buenas, pero descuidemos a aquellas que para Dios son valiosas. Yo recuerdo que cuando era un niño, mis compañeros en la escuela decían, sí, pero es que tú no bailas, tú no fumas, tú no te diviertes, tú no haces esto, porque tú eres cristiano. Y aparentemente sí, pues sí, yo no hacía eso porque yo era cristiano. Pero eso no es lo más importante de la ley. Eso no es lo más importante. Y no debemos de permitir, o no debemos nosotros de parecernos a los fariseos en este sentido. Hay cosas para Dios que son más importantes, como el amor, como la misericordia, como la justicia, que a veces descuidamos en nuestra vida, como pastores o como cristianos. Ese es el primer juicio. Un segundo juicio en contra de la iniquidad, el menosprecio de la limpieza interior. Dice el verso 25, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Yo no sé si te ha pasado, llegas a tomar un café en un restaurante, pides una taza de café y la taza de café tiene la orillita con bilé. Obviamente no es tuyo, ¿verdad? Tú no te pintas de los labios y tiene el bilé. ¿Qué haces? ¿Te lo tomas o la regresas? O le doy la vuelta. ¿Qué haces? Le limpias con la servilleta. Lo regresas porque no lo vas a usar, está sucio. O aparentemente está sucio, ¿no? Esa es la apariencia que da. Bueno, los fariseos se preocupaban por la apariencia exterior sin preocuparse por la apariencia interior, por la calidad de vida interior que ellos tenían. Dice, por fuera, ustedes cuidan lo de afuera del vaso y del plato, pero lo de adentro está lleno de robo y de injusticia. El que una persona, en el contexto judío, el que una persona estuviera ceremonialmente sucia o inmunda, quería decir que no podía entrar al templo ni a la sinagoga. Quedaban excluidos por completo del culto a Dios. Y se podían contaminar de muchas maneras. Es impresionante cómo había tantas cosas. De verdad, si una persona estaba inmunda o tocaba cualquier traste, cualquier vaso o plato, el traste o el plato quedaba inmundo. Y si alguien más venía y tocaba ese traste, se contaminaba de la misma inmundicia. Eso es nosotros no entendemos eso, ¿no? Cuando yo no era casado, era soltero, a mí no me gustaba tomar del vaso, del plato o con la cuchara que ya alguien había usado. Yo eso no podía permitir. Hoy, que mi hija dejó un poquito de sopa, que la otra dejó un pedacito de carne, que la otra, pues me lo como, ¿no? Ya no me preocupa. Antes me preocupaba esa parte, hoy ya no me preocupa. Y bueno, yo creo que a ninguno de los que estamos aquí, sobre todo los casados, nos preocupa mucho eso. Pero los judíos tomaban tan en cuenta esto de la inmundicia que tenían mucho cuidado de no contaminarse. Un traste de arcilla o de barro que era hueco solo se ensuciaba por dentro y no por fuera, y no se podía limpiar más que rompiéndolo, porque ya estaba inmundo. Cualquier recipiente de metal que fuera al mismo tiempo liso y hueco, imagínense un plato liso pero hueco, tiene una hondanada, podía contaminarse, pero una puerta, un picaporte, una cerradura, una bisagra, una aldaba no podían estar contaminadas. Si una cosa tenía madera, estaba hecha de madera y metal, entonces la madera sí podía ser inmunda, pero el metal no. ¿Y por qué no? O sea, ¿qué había de diferencia, no? La comida o la bebida dentro de un recipiente podían haberse obtenido de forma engañosa, extorsionando o robando. Podía ser robada la comida o el plato, pero eso no hacía que el recipiente estuviera inmundo. Eso no lo hacía inmundo.
Entonces es incongruente. Todo esto no es nuestro contexto, no es nuestra forma de vida. Para nosotros no hay cosas inmundas como ellos lo veían. Jesús les dice, versículo 26, fariseo ciego otra vez, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Jesús busca, hablando ya en forma singular, busca con un tono más amistoso que el fariseo rectifique su camino, que entienda lo que está haciendo mal. Limpia primero lo de adentro. Limpia primero lo de adentro, para que lo de afuera también sea limpio. La pureza externa debe proceder y ser una muestra de la limpieza interna. La pureza ceremonial es una burla o hipocresía, a menos que vaya acompañado de la limpieza interna. Si no hay limpieza interna, no puede haber limpieza externa. Y ellos se equivocaban. Ellos purificaban todo de forma concienzuda, todo lo externo, pero no hacían caso de la condición interna de sus vidas. No hacían caso. Dice el verso 26, y Jesús lo ilustra de una manera tal vez más clara para nosotros. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. La ley, ahí en Números 19:16, decía que cualquiera que tocare un muerto sobre el campo, algún cadáver, un hueso humano, un sepulcro, 7 días iba a ser inmundo. 7 días iba a ser inmundo. Y Jesús está diciéndoles que ellos son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, dice a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos secos. Era una costumbre en Israel, en Palestina, que cuando llegaba el tiempo entre el mes de Adar, el tiempo de Adar, que es el mes de febrero, marzo, pintaban los sepulcros, no así las tumbas como de los ricos, como donde fue puesto el Señor, sino los sepulcros. Y entonces, para que la gente, que sucediera, que pasaban por ahí, no tocaran y se fueran a contaminar, porque iban al templo a la Pascua. Y entonces tenían que pintarlos de blanco. Imagínense, con el sol del desierto de Palestina, y estos lo pintaban de blanco, pues prácticamente resplandecían los sepulcros. Y Jesús les dice que compara a los fariseos con estos sepulcros blanqueados, que tienen una aparente santidad exterior, pero por dentro están podridos, tienen huesos muertos, secos. Por más que se mostraran ellos hermosos, dice el versículo, por dentro tienen huesos de muertos y toda inmundicia. Estaban llenos de hipocresía e iniquidad, estaban llenos de podredumbre, en una palabra. Jesús ahí en Lucas 11:44 dice: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Dice el verso 28, así también vosotros, por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Sus actos externos mostraban piedad, santidad. Eran prácticamente unos ángeles puros, sin pecado. Su limpieza exterior podría ser imitada por muchos hombres. Incluso pensaban que Dios tenía que agradarse de su apariencia, de sus actitudes. Pero aunque se mostraban por fuera justos, por dentro tenían hipocresía e iniquidad. No solo tenían hipocresía e iniquidad, dice, están llenos de hipocresía e iniquidad. El término iniquidad significa alguien que vive sin hacer caso a la ley de Dios. En el Antiguo Testamento señala al pecado con énfasis en su depravación y perversión. Tanto la acción de pecar como el resultado y la culpabilidad del pecado resultan en iniquidad. En el Nuevo Testamento dice Romanos 4:7, bienaventurados aquellos cuya iniquidad son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Jesús hace un juicio sobre ellos, les señala su apariencia externa de piedad, pero por dentro están llenos de pecado, llenos de iniquidad, llenos de hipocresía. Ellos pensaban que cumplían perfectamente la ley, se sentían bien haciéndolo.
y que pensaban que no había nadie como ellos cumpliendo la ley y cumpliendo al pie de la letra todos los mandamientos de Dios. Pero todo esto era apariencia, exterior. En su interior no había esa misma limpieza que tenían los sepulcros o que tenía el plato y el vaso. Había iniquidad, había pecado, había pecado. Ellos buscaban agradar a los hombres, los ojos de los hombres, pero no buscaban agradar a Dios. Saúl pretendió con una acción externa, el sacrificio, el holocausto de un animal, que fuera esa evidencia de una actitud interna. Y sí, 1 Samuel 15, 22. Pero el profeta le dice que Dios no se complace en holocaustos, en sacrificios, sino en la obediencia. En la obediencia. Ya vimos el pasaje de Miqueas, que es lo que a Dios le agrada. Que el hombre, dice, haga justicia, ame misericordia y se humille delante de Dios. En estos versos que acabamos de ver, Jesús señala un juicio intenso sobre los escribas y fariseos, al señalarles no solo su iniquidad, su pecado y su falta de obediencia a la ley divina, sino también evidencia su religión externa, su vida piadosa y justa, pero solo en lo exterior, no en lo interior. Y esto debe de llamarnos a nosotros también a pensar en nuestra propia vida. ¿Son mis actitudes, mis acciones, mis hechos parte de una limpieza interna? ¿O por dentro estoy sucio, tengo pecado, no confesado y solo doy una apariencia de piedad? Durante muchos años, esto ha sido para mí una carga. Y yo creo que para todos, que nuestra vida sea una vida realmente genuina delante de Dios. Que nuestra fe, que nuestros actos, que nuestras palabras, que nuestros hechos sean de acuerdo a nuestro interior y no ser un cristiano falso. Hace muchos años, en la iglesia donde crecí, yo critiqué algo y era una crítica primero para mí. Cuando venía una persona, un visitante, un predicador, un pastor, lo que fuera, por lo general llegaba a la casa donde vivíamos porque mi tío era el pastor. Entonces vivíamos en una comuna cristiana. Y entonces llegaba el pastor, el predicador, a veces llegaban del extranjero, a veces llegaban nacionales. Pero cuando llegaba el pastor o el predicador, todo era paz, armonía, amor, todos nos amábamos, nos queríamos, nos abrazábamos, nos besábamos. Éramos los más espirituales, los más cristianos. Pero cuando esa persona se iba, los problemas estaban ahí en casa. Había una apariencia, una máscara, un doble cara. Y eso hay que evitar. Tal vez por eso no puedo cambiar en mi forma de ser. Porque así soy. Y no pretendo tener hipocresía en mi vida. Y ojalá Dios nos ayude a evitar caer en estos dos actos de los fariseos. Menospreciar lo más importante de la ley por buscar una apariencia exterior o por buscar aquellas minucias que como cristianos buscamos o pretendemos guardar, y cuidarnos de no menospreciar la limpieza interior por una apariencia falsa religiosa. Que Dios nos bendiga y nos ayude a no caer en estas dos condenas de Cristo.